Ucrania fue testigo a lo largo de esta semana de una escalada de bombardeos por parte de las tropas rusas que han conseguido afectar buena parte de la infraestructura ucraniana, como por ejemplo las vías de comunicación, los hospitales, y han dejado sin electricidad a cerca de 10 millones de ciudadanos. La oscuridad y el frío que están viviendo los ucranianos en este momento tal parece que solamente es un abrebocas de lo que puede ser el invierno en medio de la guerra. La ONU ya expresó su preocupación por una catástrofe humanitaria que podría suceder en los próximos meses. Ya de hecho comenzaron a caer las primeras nevadas en Ucrania y las temperaturas también han bajado rápidamente. Normalmente este país debe soportar inviernos muy fríos y prolongados, mucho más fríos si se compara con el resto de Europa Central. Pero para entrar en materia, entonces recordemos algunos de los hechos que ocurrieron a lo largo de esta semana en el conflicto en Ucrania. En solamente un día, las tropas rusas dispararon cerca de 67 misiles, 52 de ellos fueron derribados por las fuerzas ucranianas. De acuerdo a las autoridades de este país, 30 misiles fueron dirigidos solamente a Kiev, la capital del país, donde impactaron diferentes blancos. También esta semana el Parlamento Europeo declaró a Rusia como Estado promotor del terrorismo. Con nuestros invitados vamos a analizar entonces cuál es el alcance de esta declaración. También esta semana, Kiev y Moscú se están acusando mutuamente de diferentes crímenes de guerra. Lo cierto es que las autoridades ucranianas encontraron 4 cámaras de torturas en Jersón, ciudad que fue recuperada de manos de las tropas rusas. Asimismo, la ONU también comenzó una investigación para esclarecer la muerte de un grupo de soldados rusos que se habían rendido ante las tropas ucranianas y murieron. Y otros 2 puntos importantes para destacar a lo largo de esta semana. El anuncio del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que pidió nuevamente acelerar el proceso de incorporación de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea. Del otro lado del frente de batalla, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con graves consecuencias si Occidente restringe los precios del petróleo ruso. ¿Qué está intentando entonces Occidente hacer? Está tratando de frenar a Putin a través de su producto de exportación más importante, el petróleo. Pues hoy en el debate de France 24 nos actualizamos en cuanto a la guerra en Ucrania, porque justamente se cumplen ya 9 meses desde el inicio de la invasión rusa a el territorio ucraniano. Para analizar este tema hemos invitado a Zaira Vadillo, ella es analista internacional, es historiadora enfocada en temas de Rusia y de la Unión Soviética. Zaira también estudia los procesos políticos del espacio postsoviético, en particular en Asia Central y en el Cáucaso. Se conecta desde la ciudad de Londres, en el Reino Unido, y desde Madrid, en España, se une a esta conversación Fernando Cocho. Él es analista de inteligencia y seguridad internacional. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Ustedes ya lo saben, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. No olviden también, y ya para terminar, que todos nuestros contenidos están disponibles en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, pues le doy la bienvenida entonces a Zaira en la ciudad de Londres. Buenas noches, Zaira, gracias por estar con nosotros, bienvenida al programa y comienzo preguntándole por uno de los hechos destacados de la semana. Comencemos hablando por esos bombardeos a diferentes puntos de infraestructura crítica en Ucrania que están afectando hospitales, vías de comunicación, puentes y por supuesto la infraestructura eléctrica. ¿Cómo entender estos ataques rusos? ¿Una respuesta simplemente por el retroceso en Jersón? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Me parece que la estrategia ahora mismo de Vladimir Putin es un poco proyectarse entre el pueblo ruso como que está ganando terreno en alguna área, ¿no? Y estos ataques han sido muy efectivos y se han utilizado mucho como propaganda en los medios rusos para dar a entender de que Ucrania pues no tiene la capacidad de enfrentar a Rusia si no tiene energía eléctrica, ¿no? Y también da a entender al pueblo ruso, digamos que más bien esto es una estrategia mediática también. Obviamente sí tiene una
repercusiones bien fuertes en el campo de batalla porque está congelando todo el país. El invierno, el crudo invierno todavía no ha llegado, está apenas empezando y esto va a tener también una presión bien fuerte sobre Zelensky y también sobre el bloque occidental que lo apoya, porque va a necesitar más dinero para reparar esta infraestructura energética con mayor rapidez. Pero me parece que todo este ataque de misiles en estas últimas semanas a las ciudades principales, a la infraestructura energética, también es una forma de contrarrestar todas las pérdidas de territorio que ha tenido Putin en el último mes. Pero está siendo muy efectivo porque sí, está destruyendo una infraestructura que es una infraestructura muy vieja, anticuada, que no va a ser tan fácil de reparar, ¿no? Y obviamente está ejerciendo mucha presión. Además que en el pueblo ucraniano es cierto que hay cierta unidad en ciertos grupos, pero también empieza a haber cierto cuestionamiento hasta el punto de hasta cuándo vamos a sostener esta guerra y hasta qué Sí. punto vamos a empezar algún tipo de negociación. No tanto entre los grupos ucranianos, digamos, una presión de parte del bloque occidental, pero yo creo que esta estrategia de parte de Putin de Sí. utilizar este ataque de misiles también es parte de su estrategia mediática de Claro. proyectar en el pueblo ruso que no están perdiendo en todas las áreas del campo de batalla. Pasemos ahora a preguntarle a Fernando qué piensa sobre estos bombardeos recientes, estas intensas jornadas en las que el ejército ucraniano ha tenido que responder. Ha logrado derribar algunos de estos misiles, sobre todo en la ciudad de Kiev y en Kharkiv, pero han sido muy intensas las jornadas de los últimos días en cuanto a la operación militar y sobre todo están siendo días muy difíciles para los ucranianos sin electricidad, sin agua y sin calefacción. Correcto, buenas noches desde España. Coincido en parte con lo que dice nuestra compañera. A ver, vamos a ver, la estrategia militar rusa, su doctrina militar, establece que la infantería es lo menos importante y que la base está en la artillería, en el lanzamiento de misiles, en la capacidad que se tenga de destruir infraestructuras críticas, sobre todo en esta época de invierno. Cuando alguien ha hablado de que Putin ha perdido territorio desde el punto de vista militar, que es cierto, no olvidemos que ya en 2014 estableció que su cordón sanitario, su cordón de seguridad, era el Donbass, fundamentalmente Donetsk y Lugansk. Para eso, él lo que ha establecido es una mala estructura primera logística, lo cual es perder mucha infantería y mucho armamento, pero por otra parte se ha reservado para ahora, para el invierno, lo más importante de lo que es la infraestructura militar rusa, que son los misiles, los drones, ya sean iraníes o no, no importa, y las armas, digamos, con mayor capacidad de destrucción de infraestructuras críticas. En este caso, los misiles transcontinentales y, por supuesto, los drones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que Putin sigue la doctrina que ya estableció Stalin en la Segunda Guerra Mundial, que le llamó el general invierno. Es decir, llevar a los ejércitos al límite de sus capacidades de resistencia logística en el peor momento de la estación invernal, que es lo que está haciendo actualmente. Por tanto, perder para él 50, 60, 70.000 hombres o perder un territorio aproximado de lo que es la mitad de Gran Bretaña, que es lo que es el Donbass, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la infraestructura final y la capacidad final que tiene tanto Zelensky como Putin de responder. En este caso, Putin lleva las de ganar, sobre todo porque tiene un maletín nuclear. Fernando, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y le quiero preguntar por esta estrategia. Rusia es tal vez uno de los pocos países que puede darse el lujo de tener esta estrategia militar de el frío y el hambre como arma de guerra. ¿Qué tan efectiva puede ser en el contexto en el que estamos y qué tan certera puede ser para Rusia esta estrategia teniendo en cuenta el costo humanitario que esto va a representar y lo que le va a representar a Rusia en cuanto a muertes de ucranianos que luego se los van a cobrar en el escenario internacional, se lo van a reclamar? Tiene usted razón, pero son eslavos. Y Putin en estos momentos, que insisto, es probablemente, aunque suene raro, es de los más moderados dentro del Kremlin. Hay gente que ha optado por doctrinas mucho más duras desde el punto de vista militar. Pues lo que está haciendo, evidentemente, es lo que ya hizo Rusia con Napoleón, lo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, es llegar al invierno y parar cualquier ejército en lo que llaman el general invierno, el crudo invierno, en el cual ellos sí saben combatir y, por otro lado, Occidente no sabría, a lo mejor, ayudar con la suficiente infraestructura a Ucrania como debe. Ucrania está en el límite de sus capacidades técnicas, en el límite de sus capacidades humanas, no de moral, no de capacidad de resistencia moral, sino sí de capacidad militar.
Europa, Estados Unidos ya ha dicho que ya está bien de darle armas, incluso venderle armas, y que deben llegar a una negociación por intermediación de China y de India. Que esto le implique a Putin convertirse en un asesino o convertirse en un individuo para el resto de la historia como un asesino en masa y alguien que figura en los libros de historia como Stalin o como Hitler, le importa bien poco. A él lo que le importa es su doctrina interior, su publicidad interior y seguir manteniendo el poder. Si Europa y Estados Unidos le da la espalda, se girará hacia Asia, se girará hacia China, que es el gran vencedor, y perderemos todo contacto con Rusia en ese sentido durante muchos, muchos años. Bueno, Rusia misma también ha sido víctima de esta arma de frío y hambre para matar a la población. Recordemos el sitio de Leningrado, sí, cuando los nazis cercaron esta ciudad y la sometieron al hambre y al frío durante muchísimos meses. Cientos de personas murieron allí debido al aislamiento al que fueron sometidos. Dejamos este aspecto histórico que nos sirve de contexto y para entender cómo se está jugando la guerra allí en Ucrania con este tipo de estrategias que no son de ahora, no son nuevas, las hemos visto en diferentes escenarios. Pero le pregunto a Zaira por esa advertencia que hace la ONU de una posible catástrofe humanitaria a raíz de este uso del frío y del hambre como un armamento de la guerra. Estamos entonces ante un escenario donde vamos a ver a los países del este de Europa recibiendo otra vez a ucranianos, que de hecho muchos habían regresado durante el verano y la primavera para apoyar a las fuerzas, para reencontrarse con sus familias, y ahora ante este escenario tan complicado que se les viene para el invierno, ¿volveremos a ver masas de ucranianos abandonando el país? A mí me parece que es la única opción que muchos de ellos tienen. Inclusive el gobierno de Zelensky hace unos meses le pidió a muchos de los ucranianos que habían buscado refugio temporariamente en Europa que no regresaran, ¿no? Porque veía venir esta crisis energética que se iba a suscitar por la cantidad de misiles y los ataques a la infraestructura de parte de Putin. No obstante, hay países alrededor, ¿verdad? Digamos como Polonia, la misma Moldova y otros países de lo que era antes parte del Pacto de Varsovia, ¿no? De Europa del Este, lo que estaba bajo el dominio comunista. Muchos de estos países, y los países del Báltico, cabe destacar, están recibiendo gran cantidad de ucranianos que se han integrado muy bien a estas sociedades donde ya tienen ciertos lazos, donde hay cierta complicidad en el sentido de que guardan, ¿verdad?, una postura política en contra de lo que está sucediendo en Rusia, en contra del régimen de Putin. Así que sí, vamos a volver a ver una oleada muy grande de refugiados ucranianos en esta región de Europa del Este. Me parece que ahí es importante que la Unión Europea se concentre en darle los recursos necesarios para atender lo que vamos a ver como una crisis humanitaria mayor. Ya en Ucrania la situación va a ser mucho más complicada, ¿no? Todo va a depender de la rapidez en la cual la asistencia humanitaria y la rapidez en que se pueda al menos temporariamente reparar cierta de esta infraestructura. Pero sí es una crisis humanitaria, me parece que es la única estrategia militar que está siendo efectiva de parte de Putin. Yo, aunque estoy muy de acuerdo en lo que mencionan en términos de la importancia de tener en consideración la historia, ¿verdad? La historia militar de lo que fue la Unión Soviética. A mí me gustaría señalar que el ejército de hoy en Rusia no es el mismo ejército que tenía Stalin, ni tampoco los ejércitos de la época zarista, ¿no? Esto es un ejército muy desmoralizado, un ejército muy corrupto, un ejército que no tiene un equipo militar moderno, que tiene un equipo antiquísimo, que parecen piezas históricas para museos, y no ha tenido efectividad como tal vez, digamos, como los generales durante la época de la Segunda Guerra Mundial tuvieron mejores estrategias, a pesar de que tuvieran muchas pérdidas, ¿no? Hay que establecer esa diferencia, ¿no? El ejército de hoy ruso no es el ejército soviético y en estrategia militar han cometido muchísimos errores. Tampoco tienen el capital económico para modernizarlo ni la tecnología, ¿no? Básicamente en Rusia ni computadoras de manufactura. Pero volviendo a la crisis humanitaria, sí, esto es una crisis humanitaria que va a tener un efecto bien fuerte en Europa y creo que si no se atiende de una forma correcta puede ser mucho mayor de lo que pensamos. Claro, es que si miramos la historia, Zaira, los éxitos recientes del ejército ruso, no nos vayamos tan atrás. Afganistán fue un gran fracaso para el ejército soviético en su momento, pero ¿qué balance puede hacer usted de las dos guerras de Chechenia y de la invasión a Georgia? ¿Eso no son suficiente para levantar la moral de las tropas rusas? Bueno, pero esas guerras tomaron mucho tiempo en ganarse. La guerra de Chechenia se pelearon dos guerras, una en el 96,
que fracasaron, y luego la del 99, el 2001, que básicamente para ganar limpiaron todo Grozny, ¿no? Para ganar la guerra simplemente eliminaron todo. Y luego en Afganistán también vemos lo mismo, ¿no? Una Sí. falta de estrategia, un colapso económico que afectó a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, volvemos. Georgia también fue una guerra bien complicada, ¿verdad? Por la situación de los territorios de Abjasia y Osetia del Sur. Tenías unas milicias locales que tenían mejor estrategia tal vez que los rusos, pero tuvieron el apoyo militar. Un poco lo que sucede en Ucrania del lado de Zelensky, ¿verdad? Que Zelensky tiene sus fuerzas armadas, pero tiene el apoyo indirecto y directo militar y de inteligencia norteamericana. Claro. Del otro lado, me parece que a excepción de en Donetsk y en Luhansk, las fuerzas armadas rusas no están operando con mucha ayuda local fuera de esas áreas, ¿no? Sí. Así que no quiero menospreciar el ejército completamente, pero hay que tomar eso en consideración. Un ejército ruso no es el mismo ejército soviético de los 40, ¿no? Claro. Fernando, retomo la comunicación con usted y le pregunto justamente por la estrategia que se puede gestar a lo largo del invierno. ¿Puede ser un momento para que los operativos militares se reduzcan en buena medida y esto le permita entonces a las tropas ucranianas rearmarse, recibir muchísima más ayuda? Ya veíamos a Estados Unidos el día de hoy anunciando el envío de más ayuda militar a Ucrania por cerca de $4 millones, que es el último banco de ayuda que envía desde Washington. ¿Es el momento para que las tropas ucranianas se rearmen, se reorganicen, se reagrupen? ¿O cómo estratégicamente pueden ellos aprovechar el invierno y este momento de la falta de combustible, la falta de energía y la falta de calefacción? ¿Cómo aprovechar la oportunidad a su favor? Bueno, aquí hay tres narrativas. Una narrativa, la de Estados Unidos, que 4 millones de dólares se aporta como último acción militar. 4 millones de dólares en una guerra de esas características no es absolutamente nada. Es poco más de media docena de misiles antitanque o de capacidades de artillería. No olvidemos que toda la estrategia militar desde el punto de vista de inteligencia y desde el punto de vista de operaciones y de comunicaciones la sostiene Estados Unidos, la sostiene Gran Bretaña básicamente y la OTAN. Si no, sin esto no podría haber ganado tanto territorio, tanta capacidad militar Rusia. Porque si bien le dice una compañera, el ejército ruso es un ejército efectuando algunas áreas, algunas divisiones, algunas partes de las Fuerzas Armadas que son muy modernas, las otras son milicia de reemplazo y carne de cañón, como suele decir en el ejército, no le importa perderlo de todas maneras a Putin, nos encontramos que la única estrategia es la segunda narrativa, es decir, llegar a un acuerdo de negociación que ya Rusia y Estados Unidos hace una semana y media ya están negociando por intermediación de China, llegar a un acuerdo de alto al fuego. No olvidemos que estos son de doctrina militar totalmente Clausewitz, es decir, guerreo y peleo y mato hasta el último momento, que eso no impide la mesa de negociación. Es decir, Ucrania y Rusia, por conducto indirecto, ya llevan negociando varios meses para conseguir parar esta matanza y este crimen de lesa humanidad, ¿no? En este caso, la tercera narrativa es que Rusia, evidentemente, va a rearmarse todo lo que es la frontera, la impermeabilización de la frontera en Donetsk, Lugansk, que es lo que realmente, Donetsk y Lugansk, perdón, que es lo que realmente le importaba en 2014, según dicen los informes de la OSCE. De hecho, Putin, en el año 2014, avisó públicamente lo que iba a hacer en el año 2022 y los políticos no escucharon a los analistas de inteligencia y de seguridad. Todo el mundo sabía de la inteligencia, que no sabemos el mes, pero sí sabemos el año, que iba a haber una guerra entre Rusia incorporándose por medio del Donbass a Ucrania y, por tanto, ahora Putin se va a girar directamente, impermeabilizando esa frontera, va a girar directamente hacia Asia. De tal manera que nosotros, Europa, caeremos en las manos de lo que se llama la anglosfera, es decir, de la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados para, de nuevo, ser un territorio de avance económico para ellos. No olvidemos que la infraestructura energética la dependemos de ellos, de militar también. Y, por tanto, al final, Zelensky obtiene el peso específico de toda la OTAN o nos encontraremos en una guerra de trincheras como la Primera Guerra Mundial. Justamente ahí usted que menciona a la OTAN y a la Unión Europea, también esta semana el presidente Zelensky volvió a hacer este llamado a la comunidad internacional, ese pedido, acelerar la incorporación de Ucrania a estos dos organismos, a la Unión Europea y a la OTAN. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, claramente. No. ¿Qué tan posible es una incorporación de Ucrania a alguno de estos dos bloques, el militar o el bloque económico de la Unión Europea, en el corto, mediano o largo plazo? Fernando. Imposible.
Uno de los presupuestos básicos de la OTAN es que ningún territorio que se quiera incorporar a la OTAN no puede tener ningún conflicto armado dentro de sus fronteras. Y desde el año 2014 y antes hay un conflicto armado, de guerrillas, como quiera usted llamarlo, de guerra híbrida, en el Donbass. Por tanto, ya no cumple el primer precepto. Segundo, para poder incorporarse a la OTAN necesita un nivel económico y de infraestructuras militares que no se tiene, o por lo menos una subsidiariedad de esas infraestructuras militares a algún otro miembro de la OTAN, cosa que no se tiene, como ocurre, por ejemplo, en Turquía, que sí la tiene. Y tercer punto, para incorporarse a la Unión Europea, que no puede hacerse de esta manera, tiene que tener un nivel económico y un nivel de defensa de derechos humanos que la propia ONU y la OSCE ha dicho que Ucrania, no ahora, sino antes de la guerra, no cumplía. Por tanto, por más que Zelensky, desde el punto de vista de la narrativa, que yo alabo y comprendo, y está muy bien hecha, diga que quiere incorporarse a la OTAN, no puede legalmente. Sí. Incorporarse a la Unión Europea tampoco puede legalmente. Zaira, también importante analizar lo que vemos a lo largo de esta semana, las reacciones en la Unión Europea a estos reclamos por parte de Kiev, a las acciones de los últimos días, que genera también incluso diferencias y discrepancias al interior de la Unión Europea. Vemos a un bloque muy decidido a ayudar, a Francia, a Alemania, a Polonia muy decididos a ayudar a Ucrania, pero vemos a Hungría que se ha convertido, por decirlo de alguna forma, una piedra en el zapato para la Unión Europea para tomar decisiones en cuanto a sanciones contra Rusia, a la hora de permitir la incorporación en la OTAN de Finlandia y Suecia. Hungría se ha convertido en un gran obstáculo para Ucrania, digámoslo así. Bueno, Hungría y Orbán, me parece el apellido de Víctor Orbán, lleva ya hace unos años siendo la piedra en el zapato de la Unión Europea. Y hasta cierto punto sus relaciones tan cercanas con Vladimir Putin, también sus discursos hasta cierto punto un poco fascistas, su nacionalismo. Me parece que ya Hungría se veía venir como un problema en crear como digamos, un bloque a favor de apoyar a Ucrania. Y lo hemos visto desde un principio, aunque en ocasiones ha preferido no emitir comentarios sobre al principio, ¿no? Cuando hubo la primera invasión. Pero también tenemos que ver que lo que son los países de Europa del Este, la misma Polonia, que ahora mismo juega un papel fundamental en relación a los refugiados que vienen de Ucrania, también es problemática en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Así que digamos que por un lado, en relación a lo que estaba hablando el compañero anteriormente sobre Ucrania querer ser parte de la OTAN y también pedir ser parte de la Unión Europea, pues es parte de un discurso de mantener vivo, no ser parte de este bloque y proyectarse como pro-occidente, pero también creo que se pueden dar unas conversaciones a otros tipos de asociaciones en los cuales se le dé cierta prioridad a Ucrania en estos bloques en otras materias. Pero sí, Hungría es problemático, también lo es Polonia, y en otras ocasiones otros países de Europa del Este no han tenido, es decir, en la Unión Europea sabemos que es un lugar muy, ¿no? Y tiene sus distintos intereses y sus distintas estrategias. Me parece que fue ayer que Boris Johnson empezó a hablar sobre las conversaciones privadas que se tuvo entre los distintos dignatarios europeos durante la guerra de Ucrania, la primera semana. Y por un lado hablaba de que Italia pues no quería tener no quería afectarse económicamente. Por otro lado, Alemania pues quería que esta guerra se acabara rápido y pensaba que Vladimir Putin iba a ganar fácilmente, y por otro lado Francia pues tampoco se quería involucrar, ¿no? Así que vemos que desde un principio las narrativas han ido cambiando, hay distintos intereses entre los países, pero indudablemente Hungría es un problema, también lo ha sido Polonia en el pasado, y mire, también fue Turquía en el caso de permitir a Suecia y Finlandia ser parte de la OTAN, y hay unas negociaciones, ¿no? Unas concesiones que tal vez van a permitir que finalmente Finlandia y Suecia sean parte de la OTAN. Yo creo que en el corazón de la Unión Europea y de la OTAN hay muchas negociaciones, pero no hay una narrativa única, como sucede a veces en Estados Unidos, que es representada por el presidente actualmente, ¿no?
Claro, y uno puede entender algunos de los intereses del gobierno en Budapest, del gobierno húngaro, y son esas comunidades húngaras que justamente esas minorías que hay a lo largo de la frontera común con Ucrania. En el oeste de Ucrania hay muchas comunidades húngaras que pues están allí en medio del conflicto. También es parte del interés que pueda tener Budapest en torno a este conflicto en Ucrania. Paso a preguntarle a Zaira por esa declaración del Parlamento Europeo de considerar a Rusia como un país, un Estado promotor del terrorismo. Esto, en la práctica, ¿qué alcance tiene? Honestamente, no tiene tanto alcance, es simbólico. No pueden ejercer ningún tipo de, digamos, embargo económico o no pueden, por ejemplo, ahora mismo algunos países tienen una restricción en las visas de turistas a rusos, de rusos, por ejemplo, de los países del Báltico y me parece que Polonia también. Esto es algo que no se puede tomar a nivel de la Unión Europea y digamos más bien que esto es pues un gesto simbólico, pero también es un gesto para dar a entender al pueblo ucraniano que su lucha no está perdida, que no caen oídos sordos, que hay un apoyo, ¿no? Pero esto no va a llegar a mayores, como sucede a veces con muchas de las resoluciones de las Naciones Unidas, que no son vinculantes, ¿no? No estamos hablando de los embargos que impone los Estados Unidos cuando declara a ciertos países colaboradores de grupos terroristas. Sí. El caso más, bueno, que más conocemos en Latinoamérica es el caso de Cuba, ¿no? Que ha estado bajo un embargo, también Claro. Siria, Corea del Norte. Esto no es lo que sucedió esta semana en la Unión Europea, es un gesto simbólico donde se le pide a los estados individuales Sí. tratar de desarrollar algunas políticas, ¿no? Para que tenga un impacto, ¿no? Pero es más bien algo simbólico. Fernando, paso a preguntarle ahora por lo que podemos ver por parte de Rusia en cuanto a la estrategia militar para los próximos meses. Ya hemos hablado de esta estrategia del frío del invierno, pero hemos visto que Rusia ha dado pasos hacia adelante y luego da algunos pasos hacia atrás. El último caso, el más reciente, es en la región de Jersón, un punto clave en la costa del sur de Ucrania y un punto clave para el acceso a la península de Crimea, este territorio que Rusia anexó a la Federación. ¿Cuál puede ser el siguiente paso de Rusia? ¿Recuperar Jersón, seguir por la actividad a través de la costa del Mar Negro o intentar llegar a Kiev en el norte, aprovechando las bajas temperaturas? ¿Cuál cree usted que puede ser el movimiento? Bueno, todo el mundo sabe en la comunidad internacional que la cesión que no conquista por parte de Jersón de Ucrania fue una negociación que se hizo para que se cambiara lo que el ministro de Defensa y Asuntos Exteriores ucraniano había dicho. Es decir, si Jersón no es recuperado, no puede haber negociación. Y a la semana se cedió a Jersón. Es decir, en la oscuridad, en la sombra, se está negociando desde hace mucho tiempo por parte de Rusia y Ucrania por países interpuestos. Por tanto, estamos presenciando una gran escenificación. La doctrina militar, rusa o no, cualquiera, establece que hay que fortalecer las infraestructuras que tienes en tu poder, básicamente Lugansk y Donetsk. Muy difícil que nadie, a no ser Estados Unidos o la OTAN, recupere Crimea, sea lo que sea que tenga Jersón. Y no olvidemos que Odessa sigue en el lugar de Ucrania, en el poder de Ucrania, no porque Rusia no pudiera conquistarla, sino porque se negoció una salida al mar de Ucrania para la exportación de sus cereales, que por cierto es China la segunda mayor compradora, mayor inversora en cereales de Ucrania. Por tanto, los que no le beneficia esto es evidentemente a China y a Estados Unidos por otra vía indirecta. En cuanto a las sanciones que pueda recibir desde el punto de vista militar, etcétera, pues no solo tiene ningún tipo de fundamento, sino que no lo está haciendo la ONU, básicamente porque Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien de verdad ejerce poder en la ONU, y no los demás que son, como ha dicho la compañera muy bien, son nada más que sugerencias o recomendaciones. Y es que nos damos cuenta de que Estados Unidos es la que establece las sanciones unilateralmente con países que llama, y en muchos casos tiene razón, sean terroristas. Tenemos el caso de Irán, que negocia vía Turquía con Europa sin ningún tipo de problema, tratándose de las negociaciones. Tenemos muchos países que han sido nombrados supuestos grupos terroristas o apadrinados grupos terroristas. Y no olvidemos que la milicia Azov, por ejemplo, hasta el año 2020 era considerada grupo terrorista por Estados Unidos, hasta que pasó a ser su aliada en la lucha contra Putin en el Donbass. Por tanto, aquí vemos un poco de hipocresía. La doctrina militar es fortalecer las posiciones que cada uno tiene. En este caso, Ucrania necesitará muchísimo apoyo de la OTAN explícito, que no va a tener.
Y por otro lado, Rusia se quedará donde está. No olvidemos que Rusia puede tener un ejército muy malo, pero tiene más de 5.600 cabezas nucleares. Con eso es suficiente. Sí, y ese es el temor que hay a nivel internacional, Claro, que saque alguna claro. de las cabezas nucleares que tienen ese arsenal. Ya voy llegando al último bloque del programa. Quiero preguntarle a Fernando y a Zaira por la posibilidad de los diálogos. Comienzo con Fernando porque en dos de sus intervenciones ha hablado justamente de las negociaciones que hay, tanto públicamente como bajo de cuerda, bajo la mesa. ¿Qué se está negociando? ¿Qué están conversando Kiev y Moscú en este momento? ¿Qué se sabe que los medios no hemos reportado o que los medios de esos dos países no han salido a decir y que se está negociando? Bueno, se está negociando por varias vías, evidentemente. No todo se cumple, no todo se exige el mismo rango, ¿no? Se está negociando una oposición, una idea que podría ser factible de generar una línea fronteriza al oriente del Dnieper y al este del Dnieper, el Dnieper como frontera natural, en donde se quedaría algo parecido, salvando las distancias, a una Corea del Norte, Corea del Sur, con una tensión militar constante, pero al fin y al cabo con una paz, un armisticio más que paz, porque no había una guerra declarada como tal, en el que se establezca una frontera idílica en el que no haya conflictos. ¿Vale? Y en el futuro volveremos a negociar con Rusia por su gas, por su petróleo, etcétera. O sea, Europa de por sí es hipócrita. Citaba la compañía en el caso de Turquía. Turquía va a aceptar la entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN a cambio de que ellos, quebrantando su constitución, den a refugiados políticos kurdos al servicio de inteligencia de Turquía. Por tanto, hasta ese punto es hipócrita Europa. La segunda línea de negociación es que Europa se convierta en un territorio de, llamémoslo así, de intermediación política para que tanto Rusia como Ucrania con un estatuto especial de convenio económico al que Putin nunca se ha negado, y por tanto el compromiso también militar de proteger la frontera de Ucrania de una manera indirecta. Esa es la segunda opción. La tercera opción es que cada uno llegue hasta el poder de lo que es capaz de hacer. Lo veremos en la primavera con el deshielo, y dependiendo del apoyo que tengan cada uno de ellos o las estrategias militares que implanten, básicamente Rusia va a fortalecerse en el lanzamiento de misiles, de drones, va a machacar las infraestructuras una y otra vez, porque la compañera es algo muy importante. La compañera ha dicho, y tiene razón, que el ejército de a pie ruso es casi decimonónico, pero porque ha invertido en armas de mayor capacidad nuclear o de destrucción a costa del armamento tradicional, misiles hipersónicos, el Burevestnik, los Avangard, los Satan 2, etcétera. Por tanto, cuidado con ese tipo de armamento que con un solo misil puede destruir casi la mitad de Ucrania. Cuidado con eso. Y bueno, la cuarta negociación y la última... Sí, rápidamente, por favor, porque se me acaba el tiempo. Perdón. La cuarta negociación es que una tercera vía, Rusia, India, básicamente, establezcan las normas de negociación en su territorio. Bueno, y Zaira, ¿qué tiene para decir sobre este tema de la negociación y también los organismos internacionales que podrían entrar allí? La Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas y Turquía, que ha jugado un papel de negociador. Un poco difícil de entender a qué es lo que está jugando Turquía en este conflicto, pero se ha mostrado incluso como sede para algunos de los diálogos. Sí, Turquía yo creo que es uno de los grandes ganadores en todo este conflicto, además de China, claro está, que se perfila como una potencia económica bien grande en este siglo, pero ahora no solamente eso, sino que Rusia va a empezar a depender de China para su sobrevivencia. Así que digamos que son como dos ganadores. En términos de todas estas negociaciones que se dan tras bastidores, se habla muchísimo, hay distintas... digamos, como distintas formas en que este conflicto pudiese llegar a un fin. Pero, no sé, yo soy un poco escéptica, ¿no? Porque tal vez soy de las personas que no pensaba que esta guerra iba a ser tan larga, que Vladimir Putin iba a declararle la guerra de tal forma a Ucrania. Y por un lado, lo que me gustaría subrayar aquí es que muchas de estas ciudades que Rusia anexó, a veces son ciudades semifantasmas, mucha gente se ha ido. También tenemos que ver lo que pasa en Rusia como tal. Las sanciones sí están teniendo poco a poco un efecto en la población. Estamos empezando a ver distintos discursos también dentro de la élite rusa. Un poco lo que voy a esto es que yo no creo que
pesar de que hay ciertas negociaciones y se hacen ciertos cálculos hipótesis, yo creo que en el lado de lo que es la Federación Rusa, cuando uno empieza a ver el disgusto que hay en relación a esta guerra y las divisiones que hay en el seno del poder, pues habría que pensarse quién está negociando, ¿no? Poner un fin y Claro. qué va a ceder. Así que yo no estoy tan segura de que esta Sí, guerra llegue a fin antes de la primavera. Creo que todavía en la primavera vamos a ver el apoyo que tienen cada uno de ellos. Pero yo creo que hay que notar claro. también que la sociedad rusa sí está sufriendo las consecuencias, Sí, está Zaira. empezando a sufrir como tal. Pues creo que ninguno tenía como cálculo que esta guerra se fuera a prolongar tanto. Justo estamos haciendo este análisis porque se cumplen ya 9 meses del inicio de la invasión rusa al territorio del Donbass y esto pues continúa. Seguiremos analizando aquí en France 24 los hechos que vayan ocurriendo en los próximos días. Le agradezco a Zaira y a Fernando por haber hecho el análisis para la audiencia de France 24 en América Latina sobre estos hechos recientes. Es todo por el momento. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.